8 de la mañana con 13 minutos y a propósito de cuestión de opinión y en estos dichos o quiebres o incluso una inflexión quizás que puede tener el debate de la reforma previsional, vamos a hablar de aquello con el vicepresidente del Senado de Demócratas. Estamos ya en contacto con Antonio Walker. ¿Qué tal, senador? Matías. Matías Walker. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Hola, Fresia, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días y feliz año nuevo a todos por Igualmente, allá. Matías. Igualmente, muy buen 2025. Bueno, ahí en cuestión de opinión, Fernando lo relataba además con, no sabemos si es un quiebre, pero de todas maneras está influyendo en un debate que tiene harta premura, ¿no? Y que hay que es lo ideal, sacarlo pronto en la reforma de pensiones. ¿Cómo ha visto primero este debate al interior del Partido Comunista, que evidentemente se hace más visible con quien es la cara de esta discusión desde el gobierno, ¿no? Janet Jara, militante comunista también, senador. Sí, nosotros, Fresia, como mesa del Senado, hemos claramente respaldado el trabajo de la Comisión de Trabajo del Senado, precisamente que está trabajando, pero intensamente, por lograr un acuerdo en materia de pensión. Y queremos que la fecha sea enero, ¿no? Es la fecha concordada en su momento como cronograma de trabajo entre la Comisión de Trabajo del Senado y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Trabajo, Janet Jara. Eso es lo primero. Lo segundo, que tal como ha dicho la propia ministra Janet Jara, acá lo único importante es mejorar las pensiones actuales y futuras. Lo demás son discusiones técnicas, son medios para producir ese fin. Por ejemplo, eh, esta discusión de la separación de la industria, ¿no? Claro, en algún momento se pensó que podía ser positivo separar lo que es la administración de fondos propiamente tal de lo que es el soporte a los afiliados. Pero varios integrantes y varias integrantes de la mesa técnica dijeron cuidado, que eso puede disminuir la posibilidad de hacer economías de escala o que en su implementación eso sea complejo, ¿no? De ahí que muchos técnicos han propuesto no separar la industria, sin perjuicio de hacer cambios estructurales importantes. Por ejemplo, aumentar la licitación de cartera, aumentar la competencia, todo esto con mira a bajar las comisiones y que las pensiones sean mejores. Y después está esta discusión de la distribución del 6%, donde yo me alegro que se avance en una fórmula que no es tan distinta de la que teníamos sobre la mesa los que aprobamos tanto la reforma provisional de la presidenta Bachelet como la reforma provisional del presidente Piñera, el famoso acuerdo del 3 y 3 que logramos en su momento en la Cámara de Diputados. Y es que la mayor parte del aumento de cotización vaya a las cuentas individuales pensando en mejorar las pensiones futuras, pero hay una parte que se destine a compensar a las mujeres que con los mismos años trabajados tienen menores pensiones, están en condiciones más desfavorables porque además tienen una esperanza de vida mayor y también cientos de miles de adultos mayores que nos están mirando en este momento en CNN, que saben que jubilaron en malas condiciones y que requieren también un ajuste de sus pensiones más allá de todo el esfuerzo que se ha hecho con la pensión ¿Y garantizada cómo incide universal, que este tiene un debate al interior del alcance que es Partido Comunista, agotado. senador? Bueno, a mí me parece muy bien que las posturas más extremas, representadas por Daniel Jadwe, finalmente queden fuera de la discusión, ¿no? Porque lo que ha dicho la ministra Janet Jara es decir, oiga, perdón, si acá lo único importante es mejorar las pensiones. Porque lo de Daniel Jadwe había sido una quitada de piso a la ministra del Trabajo, que es militante del Partido Comunista, que lleva años en este trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que hace el presidente del Partido Comunista ayer es poner orden y decir, perdón, la línea oficial de ese partido es de apoyo a la ministra Janet Jara y acá tenemos que llegar a un acuerdo que mejore las pensiones, que es lo único importante, ¿no? Ahora estamos conversando con el senador Matías Walker, vicepresidente del Senado y senador de Demócratas. Senador,
Es probable que esta situación no quede solamente en quejas de un grupo de militantes del Partido Comunista. Eventualmente podría haber algún tipo de conflicto al interior de la coalición de gobierno. Usted ha dicho que debiera hacerse la reforma ahora que hay un momentum, llamémoslo así, apropiado. Pero también convengamos una cosa, el país ha visto como, no sé, 6 o 7 intentos para esto y siempre se llega hasta un punto donde no se puede avanzar. La pregunta es, a ver, ¿qué elementos se necesitan de alguna manera inevitablemente tener para que uno tenga la confianza, la gente tenga la confianza que eventualmente puede haber esta vez sí una reforma de pensiones? Bueno, lo más importante acá es la voluntad. Y te lo digo, Fernando, como testigo de por qué fracasó el intento que hicimos el gobierno de la presidenta Bachelet y después el gobierno del presidente Piñera. Yo voté a favor ambas reformas, pero lo que había era, por una parte, el intento de los extremos, de imponer su ideología. Y por otra parte, esta cuestión tan mezquina que siempre existe en política, de decir, ¿para qué le vamos a dar un triunfo al gobierno? ¿No? Y esa fue la razón por qué en el gobierno de la presidenta Bachelet se rechazó esa reforma de pensiones que era muy razonable, no solamente por parte de la derecha, sino también del Frente Amplio. Recordemos que el propio presidente Gabriel Boric, siendo diputado, votó en contra, incluso de la idea de legislar ese proyecto junto con Giorgio Jackson. Después hicimos un nuevo intento, el gobierno del presidente Piñera, logramos, ¿no es cierto?, esta fórmula salomónica, si se quiere, del 3 y 3, y nuevamente no prosperó. ¿Y qué es lo que se decía en ambos momentos? No, lo que pasa es que esto va a prolongar el sistema de la AFP, las va a perpetuar, etcétera. Entonces, nos quedamos en una discusión ideológica que impidió llevar a cabo un buen acuerdo. En este caso es distinto, porque hay una mesa técnica, nosotros siempre lo dijimos, que hay una mesa técnica con representantes de distintas sensibilidades. Ahí está Paula Benavides, por ejemplo, está María José Saldívar, que fue ministra del Trabajo de gobierno del presidente Piñera. Paula Benavides viene de un mundo más de centro izquierda, bueno, y han logrado ciertos acuerdos, también algunos disensos, pero que lo han puesto arriba de la mesa con el objeto de lograr este cronograma de acuerdo en la Comisión de Trabajo. Y ese cronograma de acuerdo dijo, mire, vamos a tener todas estas sesiones, vamos a escuchar a los expertos, vamos a discutir las distintas variables, sobre todo cómo se distribuye el 6%, pero en enero esto se vota. Y eso me parece sano, que todos los chilenos sepan que en enero se vota la reforma de pensiones en el Senado y ahí vamos a ver quién es quiénes ¿Y están cómo lo ve? Porque verdaderamente por cuando usted llegar a dice un que acuerdo ¿cree, senador, y que quiénes este no. es el momento más cercano de todos los intentos que se han tenido para tener y sacar una reforma de pensiones? Por supuesto, de todas maneras, este es el momento en que estamos más cerca de lograr un acuerdo en la mesa de pensiones, gracias al... Y estas declaraciones, por ejemplo, de Daniel Jadwe, que si bien él no tiene en absoluto voz ni voto ni nada, pero que sí es un personaje relevante dentro del PC, ¿a qué adjudica una declaración como la que hace, como de nuevo, teniendo en cuenta que la cara visible del gobierno es de su partido? Ahora, lo que pasa, Frecia, es que usted sabe cómo esto, mire, los extremos, en este caso Daniel Jadwe o el mismo Partido Republicano, nunca les van a gustar los acuerdos. Los extremos siempre se alimentan del conflicto en política. En cambio, los que tenemos una vocación de centro por los acuerdos, siempre vamos a buscar que en definitiva podamos dejar nuestras diferencias de lado, que son sobre todo ideológicas en materia de seguridad social, y concentrarnos en lo único importante. ¿Qué fórmula nos permite mejorar las pensiones futuras, pero también las pensiones actuales y también compensar a las mujeres? ¿Qué pasa con las cuidadoras? En un contexto, además, en que todos los sistemas de seguridad social en el mundo están en crisis. ¿Por qué? Porque ha bajado la tasa de natalidad. Por eso nosotros hemos reflotado la vieja propuesta Carolina Goich del bono de la marraqueta, que a todos los chilenos se les reconozca 1 millón de pesos
en su cuenta de capitalización individual o en su cuenta de ahorro del Banco del Estado al nacer y que eso se incorpore el día de mañana en las pensiones. Por eso hemos propuesto, por ejemplo, un seguro de longevidad. ¿Qué es lo que pasa con la cuarta edad? ¿No es cierto? Con todos los chilenos que viven más allá de 85 años. Y ahí propusimos una fórmula concreta, bajo una lógica de seguro de longevidad, bajo una lógica de seguridad social, poder financiar las pensiones desde los 85, 88 años. Ahí se le encargó a un experto de la OCDE, Antolín, una propuesta concreta que revisara nuestro sistema de pensiones y viera la factibilidad de este seguro de longevidad, con el objeto también de que las pensiones con retiro programado puedan entregar mejores tasas de reemplazo, ¿no es cierto? Mejores pensiones hasta esa edad, ¿no? Yo creo que están todas las propuestas arriba de la mesa. Llegó la hora de llegar a un acuerdo. Como te digo, Fresia, nunca los extremos van a ser partidarios de un acuerdo porque ellos se alimentan del conflicto. Pero en la Comisión de Trabajo del Senado pasa una cosa muy interesante, ¿no? Porque está representado desde la centro derecha hasta la centro izquierda, ¿no? Entonces yo creo que hay buenas posibilidades ahí de lograr un acuerdo y que ese acuerdo sea ratificado por la mesa del Senado. Estamos conversando con el senador del Partido Demócrata, Matías Walker. Matías, tú esto lo sabes de memoria y lo voy a repetir porque lo he dicho antes, pero al ciudadano una forma de alguna manera enseñarle cómo funcionan las instituciones es ver, por ejemplo, cuántas veces una misma cosa que todo el mundo aprecia como necesario, imperativo, fantástico, fracasa en sus intentos para llegar a puerto. Y tarde o temprano, la reacción que tiene el ciudadano no es contra esa ley que se está discutiendo, es contra el sistema, es contra la institucionalidad que no funciona. Han dicho que vamos a hacer cambios en la reforma de pensiones desde hace 35 años. Y desde ese punto de vista, bueno, ¿cuál es este mensaje? Bueno, es lo que me dice la gente todos los días, Fernando. En los clubes de adulto mayor, oye, senador, pónganse de acuerdo, mejoren las pensiones. Ya la gente está mareada con esta discusión del 3-3, 4-2, parece esquema de equipo de fútbol. Acá lo único importante es ver una fórmula que mejore las pensiones futuras de quienes vamos a jubilar el día de mañana, pero también las pensiones actuales. Hay una deuda de la sociedad chilena con cientos de miles de adultos mayores a quienes el sistema del año 82 les dijo, mire, usted va a jubilar por el 100% de su sueldo y después ha tenido tasas de reemplazo mucho menores, ¿no? Hay que hacerse cargo de esa situación. Por eso se equivocan quienes dicen, mire, esto es 6-0, porque como bien dijeron la integrante de la mesa técnica, el 6-0 equivale a un 0-0. Es decir, si usted destina el 100% del aumento de cotización a cuentas individuales, no va a permitir ni compensar a las mujeres, ni compensar a adultos mayores que ya jubilaron bajo un sistema que no logró satisfacer todas las expectativas. Por eso es que muchos aprobamos el 4-2 del gobierno de Bachelet y el 3-3 del gobierno de Piñera. Ahora hay un consenso de que la mayor parte del aumento de cotización tiene que ir a cuentas individuales, porque si no, no vamos a mejorar las pensiones futuras. Bueno, pero tiene que haber una parte destinada a esa compensación. Algunos le llaman sistema de reparto. Yo prefiero hablar compensación para tener pensiones más justas. Y ese acuerdo es el que tiene que lograrse ahora en enero. ¿Y cuánto ha cedido el gobierno? Porque primero era cuando se puso plazo para la discusión, era de ir zanjando aquellos puntos que eran menos debatibles o donde había menos diferencia, ¿no? Pero este 6% terminó siendo muy por lejos de lo que pretendía el gobierno. Bueno, yo creo que cualquier gobierno tiene que primero mirar los datos de los análisis técnicos. E insisto, acá hay una mesa técnica que ha coordinado muy bien Cristóbal Uneus por mandato del gobierno, donde está Paula de Navidad, donde hay gente de centro izquierda también, que ha dicho que esto tiene que ser un equilibrio
¿no es cierto?, entre entregar un aumento de cotización a las cuentas individuales, pero también dejar algo para compensar a las mujeres y a los adultos mayores. Y por otra parte, que se ha dado cuenta que no tiene la mayoría parlamentaria para hacer lo que quiere, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es lo más parecido a la democracia, a los acuerdos que hubo durante 30 años en Chile y que tan buen resultado le dio al país porque se lograron avances importantes, entre ellos reformas tributarias en el gobierno del presidente Elwin, reformas laborales en el gobierno del presidente Elwin y el presidente Frey, que se lograron cediendo muchas cosas, pero logrando acuerdos que permitieron que durante esos años Chile creciera a tasas del 7%, que redujera la pobreza de un 40 a un 10%. Y yo creo que tanto el presidente Boric como el ministro Marcel y la ministra Janet Jara se dieron cuenta de eso y entendieron que había que lograr un acuerdo. Y espero que eso se pueda materializar en las próximas semanas. Estamos conversando con el senador Matías Walker, vicepresidente del Senado y senador de Demócratas. Matías, bueno, tú mencionaste un poco el periodo ese de acuerdos que hubo para reformas constitucionales, para cambios en el sistema político, en algún momento dado se pensó que había eso y que estaba plasmado en 12 intentos de cambio constitucional. Y mira tú lo que pasó. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la, llamémoslo así, cuál es la válvula que permite que salga un poco, escape un poco este aire, qué sé yo, gris, y no pérfido de estar siempre esperando hasta el último minuto para decir que no, y que efectivamente haya cambios tanto en las pensiones como en el sistema político? Y me gustaría, ¿qué cosas tú verías que habría que cambiar ahí? Sí, yo creo, Fernando, que hay bastante acuerdo en reformar al sistema político. Espero que esto vaya de la mano de reponer el voto obligatorio de manera permanente, porque si de representatividad se trata, esto tiene que ir de la mano con que la ciudadanía participe en las elecciones, con sanciones en caso de no hacerlo. Tuvimos buenas cifras de participación en las últimas elecciones gracias al voto obligatorio. Ya la Comisión de Gobierno Interior del Senado despachó un proyecto que presentamos hace un par de años y espero que eso pueda ser ratificado en la sala la próxima semana. Me refiero al voto obligatorio de manera permanente. Y yo creo que hay bases también para una reforma al sistema político, para mejorar la representatividad, para mejorar la gobernabilidad. Espero que esto vaya de la mano un acuerdo también para la modernización del Estado, para la profesionalización del Estado. Pero veo bases para eso bastante sólidas. Ok, pero eso todo lo ves, Matías Walker, con leyes individuales, cada una para cada una de las cosas que tú has dicho, no para generar eventualmente un nuevo proceso holístico, si tú quieres, o global, de cambio sistemático, como podría ser un nuevo intento constitucional. Bueno, yo creo que por ahora lo más importante es, yo creo que la gente quedó bastante agotada después de 2 procesos constituyentes fallidos. Entonces, creo que lo más importante, la tarea del día, es poder reformar el sistema político, en lo que a la Constitución se refiere, la modernización y la profesionalización del Estado, esto que se llama un Estado sin pituto. Yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, que el Estado con el que se enfrenta el ciudadano día a día, las listas de espera en los hospitales, la burocracia que enfrentan las pymes para poder emprender, bueno, eso también lo podamos abordar en la Constitución. ¿Y hay un Pero umbral la del tarea del 5%, senador, o habría que ver otra modalidad viendo las voluntades políticas también para hacerlo? Sí, a mí lo del 5% me parece bien. Me parece bien que el sistema tienda a tener partidos políticos fuertes, que los partidos que no logren el 5% se puedan fusionar entre sí de manera de mantener la representatividad popular, pero también favorecer la gobernabilidad. Sí, bueno, ese tema del 5%,
tú lo has visto mucho mejor que nosotros, genera a veces situaciones como las que probablemente estamos hoy día. Tenemos elecciones a puertas en un ratito y por lo tanto los incentivos para generar votación a favor de determinadas medidas del sistema político bajan si es que tú posees 2, 3 votos que pasan a ser esenciales. Sí, por supuesto. El hablarle a sus nichos muchas veces conspira contra la posibilidad de lograr grandes acuerdos. Por eso yo insisto, soy partidario de la regla del 5%, me parece muy bien que esto vaya de la mano de la modernización y de la profesionalización del Estado, que sea también con voto obligatorio permanente, Fernando, no es menor, porque ¿qué es lo que pasaba con el voto voluntario? Que los extremos, de alguna manera, convocaban a sus barras bravas, por así decirlo, ¿no? Y esas barras bravas tenían mayor incidencia en la votación en general. Con el voto obligatorio no pasa eso. Finalmente tú tienes que convencer al ciudadano de pie que no está movilizado políticamente de que participe en torno a ideas, en torno a propuestas, que no voten solamente los convencidos, sino que aquel ciudadano que se deja persuadir por las propuestas concretas de uno y otro candidato. Esa es la virtud que tiene el voto obligatorio, por eso yo digo, tiene que ser parte de este acuerdo para reformar el sistema político y tenemos dos herramientas concretas. Ya hay un acuerdo en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, que espero que pase a la sala la próxima semana, para reponer el voto obligatorio de manera permanente, que hoy día está en la Constitución, pero no está en la ley orgánica constitucional con sanciones, y también esta propuesta que se está trabajando en la Comisión de Constitución del Senado, reforma al sistema político, que yo también espero que llegue a la sala del Senado en el mes de enero. No es tiempo de otros temas, ¿no? Le pregunto por cuando se habla del aborto, con estas prioridades que hay, por ejemplo, reforma previsional o hasta el sistema político. Decían algunos parlamentarios que en este anuncio que hizo el gobierno de posponer el debate es principalmente un saludo a la bandera como para no dejar atrás alguna de las promesas que habían hecho en campaña. Sí, yo creo que hoy día claramente no es la prioridad de la ciudadanía. Nosotros avanzamos ya en una despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. El gobierno de la presidenta Bachelet, como ha dicho el propio Roberto Osandón, Roberto eh, Celedón, que va a asumir como diputado del Frente Amplio en reemplazo de Mercedes Bulnes en los próximos días. Hoy día hay un marco que impide avanzar en un aborto sin causales en nuestro país. Y ese marco está definido en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege la vida del que está por nacer. Y eso es lo que hoy día impide, a mi juicio, desde el punto de vista jurídico. Este no es un tema religioso, un debate de aborto amplio por plazos, como se ha planteado. Pero claramente yo creo que el propio gobierno y el ministro Elizalde ha entendido que no es la prioridad de la ciudadanía hoy día una ley de aborto libre en Chile. Sí, no es, tú dices, no es algo que eventualmente competa a otros factores, otros poderes, pero no cabe la menor duda de que esa es una de las, lo que podríamos llamar una de las reformas que tocan valores que se han denominado morales, y en este caso particularmente Valórico, incluso claro. religiosos, porque ha habido expresión de la Iglesia Católica específicamente sobre ello. Entonces, ¿qué tanto eso incide a tu juicio? No cabe duda, pero si tú ves todas las encuestas de opinión pública, la mayoría de la ciudadanía entiende que en 3 causales determinadas debíamos legislar respecto a la interrupción del embarazo, en caso de violación, en caso de inviabilidad fetal, en caso de riesgo de la vida de la madre, ¿cierto? Pero avanzar hacia un aborto sin causales, un aborto libre, ya es otra discusión, que como digo, no es solo religiosa, porque acá las religiones han tenido su opinión y el ministro Chomalí dio una opinión
términos bastante positivos, que fue respondido de manera absolutamente inadecuada, a mi juicio, por parte de la ministra de la Mujer, y eso generó crítica incluso de la propia presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un marco que está determinado por un sistema interamericano de derechos humanos, que está dado por el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que el pacto protege, en general, dice, la vida del que está por nacer. Entonces, eso es un marco que de alguna manera limita esta discusión. Es buena hora, porque yo creo que, en definitiva, hay un valor en la vida que está por nacer. Muchos vamos a defender ese principio, es parte del debate, pero creo que, insisto, el propio gobierno ha entendido que no es una prioridad legislativa en este momento. Chile tiene que volver a crecer, Chile tiene que volver a ser un país seguro, que podamos caminar tranquilos por la calle, tenemos que avanzar senador, todavía en la agenda de seguridad y en la agenda de reactivación de la economía. pero instalar el tema no es un propósito quizás de que siga como un legado para las próximas administraciones que continúen levantando el aborto libre, en este caso como también una política pública. Bueno, siempre va a haber sectores que van a promover una ley de aborto libre como existe en otros países, y habremos otros que nos opondremos a aquello, ¿no? Nosotros hemos avanzado mucho, por ejemplo, hoy día en la reforma de la ley de adopción, que es una alternativa concreta frente al drama de miles de mujeres que no saben cómo enfrentar un embarazo. La alternativa a la adopción, hoy día la adopción en Chile cuesta, es engorrosa. Bueno, tenemos que avanzar también en un sistema integral de acompañamiento. Ahí está el sistema de cuidados. A propósito de lo que estábamos hablando en materia de pensiones, una de las propuestas que hemos hecho es precisamente que se le reconozca a aquellos cuidadores que tienen lagunas previsionales por haber ejercido cuidados de personas enfermas, de personas que están con algún grado de invalidez, de adultos mayores que están postrados, reconocerles eso también en su pensión. O sea, algunos creemos que hay que legislar también en el sentido del acompañamiento, y bueno, para eso está el debate legislativo. Matías Walker, vicepresidente del Senado y senador del Partido Demócratas, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, Matías. Gracias, senador, que esté muy bien. Muchas gracias, Frecia, Fernando. Buen día.